Wilson vuelve. ¿Le suena? La noticia estaba en boca de todos en las semanas previas al 16 de junio de 1984, cuando Wilson Ferreira Aldunate puso fin a 11 años de exilio y terminó preso en un cuartel en Trinidad. 33 años después, hace unos días, aquel anuncio volvió a aparecer en las calles de Montevideo, pero esta vez para promocionar el estreno de un documental sobre la vida del último gran caudillo blanco. En este momento yo veo al gobierno tironeado, por un lado por la orientación fortesa, fría, cerradamente monetarista, y por otro lado la orientación Peirano, con la obsesión de los costos y en la mirada puesta fundamentalmente en los problemas industriales. Nuestro partido nacional, se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Yo no tengo mentalidad de entregarme. Yo no me entrego nada. Quiero decir, si a mí, pero yo no tengo otras armas que la posibilidad de hablarle a la gente. Desde ayer se exhibe en varias salas aquí en Montevideo Wilson, una película de Mateo Gutiérrez en la que se recorre la vida íntima y la vida política del líder nacionalista, con imágenes inéditas de archivo y con el testimonio de varias figuras relevantes de los últimos 50 años de la historia de nuestro país. Vale la pena profundizar en esta producción y de paso redescubrir a Wilson Ferreira Aldunate. Para eso es que estamos recibiendo justamente a Mateo Gutiérrez. Mateo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias, un placer estar acá y un gusto conocer a quien conozco hace 25 años de oídos nomás y no personalmente, así que un placer estar acá. Sí, lo curioso es que con Mateo hemos conversado más de una vez por teléfono, pero nunca mano a mano, nunca cara a cara. Nunca nos habíamos visto. Vamos a presentarte rápidamente. Dale. Tenés 48 años, ¿verdad? Ajá. Y sos uno de los hijos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Matilde Rodríguez Larreta, uno de los 5 hijos. Sí, señor. ¿Está bien definirte como fotógrafo, documentalista y director de cine publicitario? Y sí, eso es lo que me he dedicado. Eso es lo que me he dedicado. Yo ahora estoy diciendo que me he convertido en una especie, cuando presento este tipo de trabajos, de autodidacta. Yo he mezclado un poco por la generación en la que vengo de formación profesional, en la que no había tantas carreras cinematográficas o audiovisuales. Yo me crié trabajando en publicidad dentro de set de estudio con gente autodidacta, con gente que hacía cosas, y me fui convirtiendo en uno de ellos cuando quise, en el sentido de cuando quise contar algo, acudí a lo que me tocaba emocionalmente en la historia de mi familia, y bueno, Wilson es parte de eso. Agregaría quizás a esa descripción tuya algo, o quizás bastante, de vocación periodística. Bueno, me lo están haciendo notar. A mí me da vergüenza decir que soy periodista, porque no lo soy, por respeto a los periodistas. Yo que de hecho cuando hago entrevistas son charlas, son conversaciones, que después para editarlas son complicadísimas, porque yo me meto y porque provoco charlas y no tanto entrevistas más formales. Y entonces eso yo lo comento de esa manera, como ese es el método, digamos. En 2008 tú estrenaste el documental DF, Destino Final, una película sobre tu padre, Ajá, sobre Gutiérrez Ruiz. Uh-huh. Esta otra, Wilson, ¿es una consecuencia de aquel primer trabajo? No fue inmediato, pero en ese momento yo me di cuenta que había material de Wilson. Cuando yo buscaba material de archivo para DF, aparecía material de Wilson y era consciente además en que era un tema al que se le debía un tratamiento. No yo se lo debía, pero el país. Me parece que Wilson, como tú hablabas hoy, yo no sé quién era, que su imagen se está diluyendo con el tiempo en el... Sí, era un mensaje de un oyente. El mensaje de un oyente. En la visión popular. Y esto lo que trata justamente es de refrescarlo y de traerlo a primer plano.
te empujó, la primera película te empujó a la segunda. Sí, perdón, para redondearte la pregunta, sí, cuando hice DF vi ese material, pero yo estaba en el barro en ese momento y no quería desviarme en Wilson. Sabía que Wilson tenía que tener un trabajo especial. Acá Era una gigantesca asignatura pendiente. Sí, sí. Es cierto que nosotros no tenemos todavía ¿cómo decirlo? Una producción cinematográfica muy voluminosa, pero llamaba la atención que no existiera un trabajo de este tipo sobre Ferreira el Donato. Bueno, pasa también, eso es una realidad que fui constatando, que gente vinculada a la cultura o al quehacer cultural está es una realidad, está más cercana al Frente Amplio, está más cercano a la izquierda que el Partido Nacional. El Partido Nacional le ha pasado en estos años que se ha quedado sin referentes culturales, es una realidad. Y eso yo lo constaté también. Entonces, cuando hice DF vi ese material, terminé DF, después me fui a México por trabajo publicitario al que me dedico, y cuando volví, ya en el 2012 volví con la intención de hacerlo, y ahí fue que le planteé a Mariana Seco de Salado para llevarlo adelante. Wilson Ferreira el Donato era una presencia permanente en la vida familiar de ustedes, ¿no? Sí. Incluso, claro, en aquella época del exilio en Buenos Aires, entre 1973 y 1976. Por supuesto, ahí es donde más escuchamos hablar de Wilson, más lo vemos y más la presencia del amigo del viejo estaba. Un amigo más grande, ¿no? Recordemos que tenía 15 años más que el Toba, y por lo tanto había una relación media familiar, media de hermano mayor, creo que había algo de eso. Y después de lo del Toba y Selmar, con el exilio, en mi casa se habla de Wilson, es tema constante toda la vida. Y he tenido en mi madre, por una cuestión de edad, yo soy el menor de los 5, entonces en la salida de la dictadura, yo tenía 14, 15 años, andaba por una cuestión de edad, andás con tu madre acá para allá, y ella estaba en plena tiras y aflojes con la salida, y entonces tuve ahí una primera línea de información, siendo un chiquilín, que me ayudó después para tener una conciencia de lo que hablábamos. ¿Te llevó más de 5 años de trabajo? Sí, yo lo que digo es que 5 años de trabajo desde que lo planteamos la búsqueda de entrevistas y la producción de las entrevistas y la producción del archivo. Digo sí que hay una cuestión de presupuesto también, que quizás con un presupuesto más holgado, esos 5 años se hubieran hecho más fluidos. Fueron 5 años debido al trabajo a la uruguaya. Y sí, desde 2012 a 2014 trabajamos sin dinero. En el 2014 fue la primera vez que ganamos un premio del Fondo de Fomento del Ministerio, y ahí recién pudimos empezar a trabajar. Eso obviamente influye, y es cierto que no fue tan fácil. Uno pensaba, Wilson tiene que... No fue tan fácil. ¿No fue tan fácil qué? La búsqueda de financiación. No fue tan fácil. ¿El Partido Nacional, por ejemplo, contribuyó? Tengo que... digo a nivel general, una vez que ganamos el Fondo de Fomento, que nos dio el 50-60% del presupuesto, entonces ahí pudimos empezar a filmar, entonces ya era un hecho. Ahí tuvimos complementos de diferentes privados, desde amigos míos personales que querían aportar, hasta el directorio del Partido Nacional, que por medio de su presidente demostró, Luis Alberto Heber, demostró su interés en participar del proyecto, y así fue, y pusieron algo para eso. Repasando antecedentes, encontré que en 2012 se anunciaba la realización del documental, y se decía que se iba a titular Wilson, el Vengador de la República. Es cierto. El título después se acortó y quedó nada más que en Wilson. ¿Qué pasó? No, bueno, yo lo que digo en estos procesos es que la manera de trabajar por eso yo hago excepciones en cuanto al método, porque no me considero tampoco un documentalista. Pero en el sentido, me he convertido en documentalista porque he ido a buscar temas que los tengo que contar con ese género. Pero he ido armando o madurando más bien el proyecto a medida que se va haciendo. A medida que se van haciendo las entrevistas, a medida que se van sumando testimonios y va floreciendo, uno va madurando qué es lo que quiere decir. Cuando hicimos en el 2012 hicimos, hagamos una propuesta, un proyecto, y escribimos un proyecto, y yo le puse ese nombre. En el transcurso del trabajo me di cuenta que ese nombre era parcial. ¿Puedes explicarlo mejor? Sí, representaba a una parte de la historia de Wilson, y yo quería un todo, y ese título no representaba el todo de Wilson. Wilson cambió de actitud al final de su carrera y tuvo otra actitud política. Entonces me di cuenta que ese era... Y le busqué la vuelta al nombre, porque para mí siempre se llamaba Wilson, pero con alguna bajada, y no, siempre me parecían... que no me convencían, y después me di cuenta que Wilson era lo que completaba toda la historia. ¿Qué Wilson querías mostrar? El Wilson que yo, por mi historia familiar, conocí.
El Wilson afectuoso, el Wilson ser humano, el Wilson con una inteligencia increíble, no solamente a nivel intelectual, sino a nivel humano. Un tipo con herramientas muy frescas, un tipo con un humor increíble, con una afectuosidad y un cariño realmente entrañable. Cuando lo vi por primera vez, ya no de niño, sino en el 83, que ya tenía 14, 15 años, era de un magnetismo, la mirada, realmente causaba impresión, me pasó pocas veces. Sí. No, era increíble. Y hay mucho del Wilson humano, del Wilson persona, del que está detrás del político, ¿no? Por ejemplo, ese detalle que aparece, que yo por lo menos no conocía, de su pasión por las colecciones, ¿no? El coleccionista de... Increíble. Tantas cosas. De tantas cosas. Vos sabés que eso, lo mismo que también se cuenta en la película con la música, intentaba que Babina, su hija, tocara algún instrumento, y para convencerla, porque Babina no tenía ganas de aprender solfeo, le dijo, yo tomo clases contigo, y entonces él aprendió solfeo y tocaba, dice que tocaba la Traviata en un acordeón a piano, y entonces le decía a Gonzalo, te lo digo porque tiene que ver con lo que me preguntás, no, yo lo hago para distraerme de los problemas, entonces cuando estoy aprendiendo me distraigo, pero una vez que ya lo aprendo y ya me sale solo, me vuelven los problemas, entonces lo dejo. Creo que esto de las colecciones son el mismo mecanismo, me parece, de distracción. Un tipo creo que una capacidad activa muy grande, un tipo recontra activo y con un desarrollo cerebral o una capacidad cerebral muy activa. Me da la sensación que es un tipo que tiene que estar haciendo cosas continuamente. Entonces, nada, creo que lo de las colecciones, que es cierto, cucharitas, mates, todo, cuadritos, cositas, así, me parece que eran todos métodos de distracción de una persona muy, muy activa. Uno de los valores de la película es la acumulación de imágenes de archivo, sobre todo video, películas, que hasta ahora no se habían difundido, ¿no? En ese sentido, hay piezas así de antología. Por ejemplo, a mí me llamó la atención la filmación de una cámara de seguridad del cuartel de Trinidad, donde fue conducido cuando llegó al Uruguay. Ahí pasó los meses preso hasta las elecciones. Exacto. En esas imágenes se puede ver un momento íntimo de él con la familia, cuando lo van a visitar. ¿De dónde salió eso? Es increíble este país en ese sentido. Nos llamó una persona que tenía ese material. Al principio, nosotros cuando empezamos a hacer publicidad en el 2012 era un poco también eso, atraer a la gente que supiera que nosotros estábamos haciendo eso, ¿no? Y tuvo su cometido porque se acercó esta persona que nosotros no conocíamos, que dijo que lo había encontrado de una manera un poco dudosa. Después me dijo que era sobrino de un general, entonces creo que simplemente se hizo de ese material y lo ofreció. Y bueno, y yo le dije que me interesaba mucho, claro, y lo adopté. También del cuartel de Trinidad hay otra toma en la que se ve la celda, o la habitación, el cuartito en el que estaba recluido, y también cómo caminaba en un espacio exterior. Increíble. En un lugar que era relativamente chico, caminaba y leía al mismo tiempo. Eso es increíble. Eso refuerza lo que te estaba diciendo de él, de las características de él. Es muy difícil caminar y leer al mismo tiempo. Yo te confieso que nunca lo probé. Pero esas cámaras de seguridad, claro, no son, para explicar a la gente, no son cámaras de seguridad como las que ahora plantearíamos, una cámara en un rincón o lo que fuera. Es un tipo que está grabando. Es un tipo con una cámara que hace zoom y los está grabando. Lo mismo cuando se ve la pieza, es un chico que entra, alguien. Sí, eso no es, ahí está, eso notoriamente no es una cámara. No, eso es alguien filmando. Claro. Pero es alguien de adentro del cuartel, está claro. El material es muy rico ese que me dieron. Yo mostré eso que sale en el documental, pero también se muestra un mozo mostrando lo que va a comer Wilson. Sí. Yo creo que eran imágenes que ellos grabaron por las denuncias internacionales que había en ese momento por Wilson, para que si había problemas, mostrar que estaba en buen estado. Yo creo que eran por eso, yo no tiene otra explicación. Y otra imagen que me llamó la atención, o serie de imágenes, tiene que ver con Wilson en Londres. Se conocía poco. ¿La entrevista? No. Bueno, la entrevista y Wilson caminando por la calle de Londres. Las imágenes en general. Sí, claro, sí, esas imágenes después derivan en una pequeña entrevista, ¿no? que se le hace. Exacto, de un programa español. Sí. Eso es por León Morelli. León Morelli era su yerno, falleció hace un par de años. Es alguien que yo conocí y que sin el archivo personal que él tenía de Wilson hubiera sido imposible mostrar todo esto que estamos hablando. León, más allá de su yerno, era
un fanático de Wilson. Tenía los álbumes de fotos ordenados, con fechas, con las personas, con el lugar, los cassettes de audio, todos etiquetados. Las interpelaciones de Wilson, que aparecen pedazos en el documental, a Costa y Lara, a Charlone, al canciller Blanco, entera, 2 horas, con la intervención de los otros senadores, aparece mucho Michelini, eso, un material muy rico, y tuve acceso a eso y la verdad que eso fue fundamental. Así que el relacionamiento con la familia fue fundamental para esto. Ayer se estrenó en cines de Montevideo Wilson, el documental dirigido por Mateo Gutiérrez. Con él estamos conversando en la entrevista central y continuaremos unos minutos después dentro de La Mesa de los Viernes. Ni si me habían conocido los sueños que había querido. Este es un detalle que quería consultarte, Mateo. El protagonismo de los olimareños en la banda sonora de la película. Bueno, raro. No son wilsonistas que uno sepa, más no. bien estar identificados con la izquierda, con el Frente Amplio, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, ahí es una decisión personal, más bien. Los olimareños son la música que yo escuché durante toda esa época. En mi familia, el Uruguay le escuché durante toda esa época y en mi familia particularmente se escuchaba. Sobre todo el disco Donde arde el fuego nuestro, que es del 82 por ahí, que es un disco como más producido musicalmente. A mí me gusta mucho y coincide con la época que hablamos. Es cierto que Wilson no era un fanático del folclore, pero sí le gustaban los olimareños y había tenido relación en algún momento de encuentro casual en el exilio. Y una relación muy afable, muy... Yo lo pongo porque, primero porque musicalmente es representativo de la época, y segundo porque los olimareños representan una parte de que Wilson tenía, que es una cosa media rabalera. Wilson, si bien no era naturalmente, porque era más aristócrata, no hay que negarlo, a Wilson le interesaba locamente las cosas populares. El Pepe Guerra me decía, venía y me preguntaba, pero es verdad, esos cuentos que haces, esos personajes que nombrás son de verdad. Pero claro que son de verdad, le decía, porque él pensaba que era todo. Entonces se embellecía Wilson, o sea, se enloquecía Wilson con esas historias pueblerinas, esas cosas de tierra adentro, y eso es verdad que le gustó. Es verdad, tengo que aclararlo, porque en el documental no se dice, que Wilson tenía otra formación. Wilson tuvo educación en Melo, educación privada alemana, para ver las cosas. Entonces, por una cuestión del padre que era médico y tenía como influencia Berlín en ese momento, y quería que los hijos estudiaran alemán. Así que nada, Wilson es un tipo muy prolífico en ese sentido, muy, muy completo. Pero el hecho de haber recurrido a los olimareños también puede interpretarse como el deseo, el propósito de que el enfoque de la película fuera lo más amplio posible, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Podrías haber recurrido a músicos notoriamente nacionalistas, ¿no? Sí, sí, lo pensé. Lo que pasa es que eso, una cosita que me olvidé de la pregunta anterior, era que Wilson escuchaba óperas. Me olvidé de decir eso. Wilson se sentaba en su casa a escuchar óperas. Sí. Escuchaba zarzuelas españolas, o sea, tenía otro tipo de gusto, pero le encantaba el arraigo nacional de los olimareños. Es verdad lo que me decís, porque es cierto que los olimareños han sido relacionados con otros grupos políticos, pero a mí no me interesaba eso. A mí me interesaba lo directo de la música en cuanto a la transmisión de la época. Y lo que decías recién en la pregunta, mi intención de entrada fue hacer un retrato del Wilson líder del Uruguay. O sea, Wilson se convierte en un líder político en el exilio a un líder nacional. Entonces a mí me interesaba, más allá de que estuvieran representadas todas las corrientes políticas blancas, que lo están, que estuviera representado el espectro nacional, para que hablara de esa figura nacional. Y bueno, los olimareños acompañan un poco esa decisión. Decías que están representadas todas las corrientes blancas en los testimonios que aparecen en la película. Exacto. Pero justamente en los testimonios llama la atención también la cantidad de testimonios de izquierda. Yo tengo acá la lista: José Mujica, Esteban Valenti, Luis Higuini, Eduardo Platero, Julio Marenales, bueno, el historiador Gerardo Caetano, en fin.
Eso también me gustaría preguntártelo. Bueno, ahí lo que pasa es que Wilson, que tiene que ver con lo que hablamos en la pregunta anterior, Wilson se convierte en el exilio en un abanderado de la denuncia de la situación en Uruguay, no solamente de la dictadura, sino obviamente de las cosas que habían sucedido en Argentina, por si había habido participación uruguaya, pero sobre todo por la situación de las cárceles, de la cantidad de presos en Uruguay. Y Wilson lo agarra como bandera, y agarra como bandera la situación de Liber Sereni, agarra como bandera la situación de Jaime Pérez, diputado del Partido Comunista, que estaba pasándola muy mal. O sea, se convierte... Entonces Wilson convive con la izquierda en el exilio. Es una realidad. No convive con gente más conservadora, porque no lo estaba. Entonces Wilson es el que convive con gente de izquierda que tuvo relacionada, digamos, en el enfrentamiento militar. Y eso es una realidad. Después cuando vuelve las cosas cambian porque la situación es otra. Sí. Pero después con esa misma izquierda se enfrenta. Exacto. Por ejemplo, por el pacto del Club Naval, ¿no? Por ejemplo. Y es otro de los temas que la película explora, ¿no? Justamente, a la vuelta a Uruguay, después del exilio, tiene lugar el pacto del Club Naval y la proscripción de Wilson para participar en las elecciones del año 1984. Cuando el documental toca esa época, toca esos asuntos, habla, por ejemplo, Juan Martín Posadas y declara que quien después sería presidente, Julio María Sanguinetti, negoció con los militares de forma tal de allanar su propio camino al poder. Claro, es un planteo duro, ¿no? La opinión, la otra parte no está. La de Sanguinetti no aparece. Es más, Sanguinetti no está en la película. No, la verdad, me lo están recriminando. Está Jorge Valle, ¿sí? Sí, está Jorge. Sí. Y varias veces. Sí. Pero no está Sanguinetti. No, bueno, ahí hay también otra decisión personal subjetiva. Sanguinetti había sido muy protagónico en el trabajo anterior. Yo no quería que estos trabajos se pisaran, no quería ser redundante. Es verdad que Sanguinetti fue protagónico, ni hablar, de primera línea de la salida y sobre todo de la negociación con Wilson. Pero yo ya había hablado con él de ese tema y yo ya sabía lo que pensaba y sé lo que piensa porque lo hace todo el tiempo, escribe libros y conferencias de cómo fue la salida y yo no concuerdo con esa imagen de él. Yo quiero defender la posición de Wilson. Entonces yo decidí, por una cuestión personal, de que Sanguinetti no fue interlocutor de la historia de Wilson. Pero la relación Wilson-Sanguinetti fue una parte esencial, sin duda, de toda esa etapa. Bueno, por supuesto, antes de la dictadura ya se conocían y habían convivido en el Parlamento, etcétera. Por supuesto. Pero al regreso, o incluso antes del regreso, ¿no? Las conversaciones que tuvieron entre ellos sobre si convenía o no convenía que Wilson volviera, bueno, si la estrategia que se estaba siguiendo para empujar a la dictadura hacia afuera era la adecuada o no, fue todo un tema. Y sin embargo, Sanguinetti no aparece. No aparece. Y bueno, lo que pasa es que, insisto, ese tema justamente, por ejemplo, la reunión en Santa Cruz de la Sierra estaba contada en DF. Entonces, intenté que los esbozos de Wilson en DF no se repitieran. Pero bueno, quizás es un error. Pero en el sentido de los interlocutores que yo quisiera que estuvieran hablando de Wilson, bueno, es una elección personal que él no estuviera. ¿Y cómo viste la polémica? No sé si me hubiera aceptado otra entrevista, porque la primera no había quedado muy contento él. Sí, y otra cosa que pasó, y yo pensé que podía estar detrás de una decisión expresa tuya, fue que en muchas funciones de DF, cuando aparecía Sanguinetti en pantalla, una parte del público chiflaba, bucheaba, pasaba eso, ¿no? Bueno, y el otro día pasó con lo mismo, cuando de Posadas dice su frase ejemplar, aplaudió todo el cine. Pero bueno, pero no, ojo, no es una cuestión de que yo no quiera mostrar a la contraposición. Al contrario, yo busco una contraposición en el relato y los mismos de Posadas o a veces Valle funcionan en ese sentido. ¿Cómo viste? Pero no quería que fuera Sanguinetti. Sanguinetti es un tipo muy hábil, muy llamativo, que se roba la atención. Y yo no quería que la atención estuviera en él. Pero bueno. Ahora dijiste una de las razones. ¿Y cómo viste justamente la polémica que se generó por esa frase de Ignacio de Posadas en la película? Esa frase de que Sanguinetti fue nefasto para el Uruguay. Bueno, nosotros... Búsqueda la tomó, sacó una crónica hace 7 días en contratapa sobre la película, eligiendo ese enfoque para el título, y generó un hecho político en sí mismo, ¿no? Increíble. Ahora Sanguinetti le contestó ayer. Nosotros con algunos medios les pasamos el link de la película para provocar promoción, si estaban interesados, o entrevistas o lo que fuera. Lo hicimos con algunos medios y uno fue Búsqueda. Y Búsqueda optó este camino. Podría haber optado por cualquier otro.
A mí me llamó la atención, pero bueno, está queriendo causar una polémica entre De Posadas y Sanguinetti, y que me parece bárbaro que la haya, la verdad, porque estaría bueno que se aclarara. Pero bueno, es una opción del medio que lo publicó. Sí, no, pero esto viene a cuento porque, claro, cuando yo llegué a ese momento de la película y escuché esa frase de Posadas, quedé impresionado. Obvio. Pero De Posadas no llega a desarrollar por qué él entiende que Sanguinetti fue nefasto para el país, ¿no? Bueno, creo que la polémica capaz que está ahí, justamente, en que no hay un desarrollo, simplemente queda la idea. Falta que De Posadas explique. Y capaz que sí, porque yo te lo decía hoy, creo que era fuera de micrófonos, a mí me llamó la atención también y por eso quedó. Yo tenía la sensación de que el Foro Ballista en su momento, que era el grupo Sanguinetti, con el herrerismo, el grupo de la calle, tenían un buen entendimiento. Y ellos remarcan que no tienen entendimiento y son enemigos filosófica, religiosa y económicamente. Entonces me llamó mucho la atención porque es un tema que el país debería revisar, porque no sé si todos los tenemos muy claro eso. Sí. Aclaro que a partir de este debate que se generó, nos pareció que era una buena idea juntarlos a ambos y que discutieran frente a frente. Estaría buenas. Ayer iniciamos las gestiones y por lo menos del lado de Sanguinetti ya tuvimos la negativa. Sí, no entra. O sea que no va a ser posible. No la veo. Hablamos de los testimonios que incluye la película. Hay varios que aportan sin duda, algunos más, menos, algunos son más novedosos, más primicia, otros quizás más esperables, pero obviamente útiles a los efectos de ir construyendo el personaje, la historia, la época. Claro. Por ejemplo, a mí no me resultó indiferente el de Luis Higuini, dirigente de COFE, de la CNT, comunista, que en determinado momento explica por qué la izquierda aceptó el pacto del Club Naval, pese a que implicaba admitir proscripciones, la del propio Sereñi, la del Partido Comunista, bueno, la de Wilson del otro lado. Él dice que había que lograr cuanto antes la liberación de los presos políticos, muchos de los cuales la estaban pasando muy mal, que ese fue un factor determinante. A mí me pareció un comentario muy vital para entender la diferencia. Muy gráfico, muy importante. Es la gran diferencia entre la concepción del Frente Amplio de la salida y la concepción del Partido Nacional de la salida. Las diferentes realidades que se vivían. Y entonces nada, si bien Wilson le echa la culpa al Frente Amplio, a Sereñi y a los dirigentes de haberse, como dice exactamente, apresurado en el Pacto del Club Naval, al arreglo del Pacto del Club Naval, el Frente Amplio le acusa al Partido Nacional de haber votado la ley de caducidad. El Partido Nacional dice que en ese arreglo estaba implícito. No sé. Entonces, esa es la gran puja y esa es la gran diferencia. Entonces, para entender la decisión del Pacto con Naval, creo que el comentario de Higuini es fundamental. No sigo. Lo dejo por acá nomás porque justamente vamos a tratar de no quemar demasiado la película. Te dan ganas. Pero para terminar esta parte, hablando justamente de la aprobación de la ley de caducidad y el apoyo que Wilson le dio a esa especie de amnistía a los militares, tú estás rescatando en la película discursos y testimonios que muestran que ese apoyo fue a regañadientes, ¿no? Y hasta en algún momento aparece como que fue fruto de un engaño o algo así, ¿no? Se le nota enojado, además. Sí. Se le nota enojado. Absolutamente. Él cree que el Partido Nacional, en ese sentido, tuvo que sacar las papas del fuego y tener una actitud estadista de hacer lo que había que hacer para el país. Él cree eso. Él creía eso. El Frente había pactado, pero según ellos no habían negociado. ¿Por qué Wilson votó la ley? Es todo un tema, ¿no? No, bueno, por eso. Entonces él se convence de que no van a ir a declarar. Ya estaba la comisión Michelini y Gutiérrez Ruiz en el Parlamento, estaban siendo llamados militares y ya se sabe que Gaballo no va y que Hugo Medina que era el comandante del ejército, tenía la citación en la caja fuerte, como se decía. Wilson se convence de que Sanguinetti le muestra un plan de reacción si eso no sucedía y que iba a correr sangre, se llega a decir eso. Y Wilson está convencido de eso, está obsesionado de que acabamos de salir de una pesadilla, como él le dice, de la dictadura,
y que hay que hacer lo posible para salvar las instituciones y que el país se tiene que salvatar, más allá de los... y se convence de eso, sufre por eso, deja todo por eso, y bueno, y se le viene arriba un final bastante cruel. Siempre dará para interpretaciones qué relación tuvo esa opción, esa decisión de votar la ley de caducidad con el cáncer que lo atrapó yo no después, soy tan directo, pero sí creo que es un elemento más. Uno piensa entre el 80 y el 88, el 80 que fue el no, y el 88 que fue su muerte, pasa de todo, de todo. Y Wilson es protagónico en todos, y evidentemente, quizás, como dice el expresidente Valle, le haya causado un estado de estrés que con la ley de caducidad en el último periodo lo haya rematado, pero no lo podría saber. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Me distraigo mientras te escucho mirando los mensajes de los oyentes. Dale. Una cantidad. Pero... no, vamos a dejarlo para ahora, porque te quedas unos minutos. Sí, cómo no. En la primera parte de la mesa creo que Crompone, Rosenkopf, Ana Ribeiro y Gonzalo Pérez de Castillo, que vieron la película, quieren también charlar contigo. ¿Cómo no?